espaldas y va a ser aquella donde el polo pélvico o el polo caudal del feto va a estar en relación directa con el estrecho superior y el polo cefálico se va a ubicar en el cono del cuerpo. Ahora un poco de incidencia, aproximadamente el 3% de los fetos es a término, hasta de 28 a 30 semanas se va a considerar normal, menor a 28 semanas, de 20 a 25% presenta una presentación podálica, a las 32 semanas del 7 al 16% y un plazo de mayor o igual a 37 semanas, que quiere decir que normalmente los fetos que son mayor o igual a 37 semanas o a término, normalmente siguen presentando presentan esta presentación hasta el parto y normalmente los que son de 32 para abajo suelen girar a una presentación cefálica. El porcentaje de mortalidad es 4 veces mayor que un parto normal, es decir, en presentación cefálica, y 10 veces mayor si es prematuro, de 4 al 16% de mortalidad. Y es importante tener en cuenta los 3 puntos por el cual tiene mayor mortalidad, es en nulíparas, en madres añosas y si el parto es atendido por persona de salud o partera que no está capacitada. A ver, quédate. Ahí dice, 4 veces mayor que un parto normal. Vale, ¿a qué se refiere eso? Era presentación cefálica. Claro, o sea, si uno atiende un parto normal, epodálico, entonces va a complicarse 4 veces más. ¿Y qué preguntaría? A ver, tú, ¿qué apellidas? Estás mirando ahí a tu compañera. ¿Tú qué apellidas? Cordero. Cornejo. Cornejo. ¿Qué le preguntaría a su compañera? Tú, delegada, ¿qué le preguntarías? Algo que te llame, que les llame la atención, ¿no es cierto? ¿Qué les llamaría la atención? Mortalidad. Otro. Algo que llama la atención es esto, mira. Antes de 28 semanas, 25%. 25%. Después de 37, 3%, 4%. ¿Qué le preguntaría? ¿Por qué? ¿Qué le preguntaría? ¿El residuo? ¿Qué le preguntaría? Fácil, es muy sencillo. ¿Por qué pasa? Claro, el por qué, cuanto más pequeñito, la incidencia del podálico es alta, ¿no? ¿O no sería la pregunta así? ¿Por qué? ¿Qué se respondería? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Tiene más riesgo de complicaciones. Más riesgo de complicaciones. No tiene relación con la pregunta, esa respuesta. Porque aún no están maduros todavía. ¿Cierto? Aún no está maduro. Tampoco tiene relación. Entonces, la medicina no necesariamente tiene que saber teoría, ¿no? Es un poco de razonamiento nada más. Entonces dice, hasta 28 semanas, 25%, la cuarta parte está de nalgas. Entonces uno tendría que, ¿y por qué será? ¿Qué dice Guamán? Porque tal vez el bebé no ha rotado todavía hasta esa fecha y como es prematuro todavía. Ya, entonces no está por ahí. Más bien, cuanto más chiquito, cavidad grande, montón de líquido. Es como un pescadito, ¿no? Es acá un elefante, no sé qué tamaño será, que conozco yo. Un elefante acá podrá moverse, pero más grande que esto no se va a mover. Pero si en este espacio le pongo un caballo, se va a moverse cada rato por todos lados. Igualito es esto. Un pescado grande en un depósito pequeño, ¿se va a moverse? No se va a mover. Pero si es chiquito, esa es la explicación. Entonces, en un pequeño paralelo, la gestación algún poligramos
también sería más frecuente. Claro, claro que sí, claro que sí, claro que sí. O sea, si yo tengo un feto con restricción y polihidramnios, claro que sí, pero si hablamos de restricción, polihidramnios, no puede, no habría. O sea, restricción con polihidramnios no va. Más bien restricción con oligo va. Va. Ya, entonces eso, ¿no? Vamos. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de la presentación podálica. Vamos a tener tres: este es de nalgas francas, nalgas de franco, también se le conoce como de nalgas pura. El otro es el completo y el incompleto. En nalgas francas, ambas caderas van a estar flexionadas y ambas rodillas van a estar extendidas, de modo que los pies van a estar adyacentes al rostro del bebé, y este va a tener una incidencia de 50 a 70% de los fetos alternos. Con respecto a la completa, se va a ver o observar al feto en apelotamiento, o sea, como una pelota, donde las caderas van a estar flexionadas, igualmente las ambas rodillas van a estar flexionadas, y este se va a presentar de 5 al 10% de los fetos al término en presentación de nalgas, ¿no? Presentación podálica. Y la incompleta, donde una o ambas caderas no van a estar flexionadas completamente, y esta se va a presentar de 10 al 40% de los fetos alternos. Con una imagen, aquí hay una cadera flexionada igual que una rodilla, pero nunca están los dos como en el incompleta, o puede estar ambas piernas extendidas. ¿Por qué es importante la clasificación? Es porque, por ejemplo, en las francas, que hablamos de franco puras, tenemos las caderas flexionadas y las rodillas van a estar extendidas. En cambio, las completas, como dijimos, la cadera está flexionada igual que las rodillas. Entonces ambas, como lo vamos a ver, forman como un tronco, y los muslos van a formar todo un bloque compacto. Entonces el ancho que estas están formando como este bloque va a ocupar gran parte de la pelvis en ambas. Entonces, si el bloque pasa por la pelvis, se asume que estructuras no tan anchas, más pequeñas, van a pasar por la pelvis. A comparación de la incompleta, la otra. Es eso. Entonces, a relación a la incompleta, que incluso en la imagen se puede observar como en la otra, en el apelotamiento, llega a cubrir toda esta parte. En cambio, en la incompleta no llega. Entonces, ¿qué complicaciones podría ocurrir en esta parte? Puede haber un prolapso del cordón, y así la incompleta generando más complicaciones que las anteriores dos presentaciones. A ver, pásalo. Siguiente. Entonces, las dos complicaciones son las consecuencias del atrapamiento y el prolapso del cordón en el caso de la incompleta, porque hay un gran espacio que no se ocupa por todo el bloque que hablamos del feto en la clasificación podálica de las francas y completas a diferencia del incompleta. Entonces, si por ejemplo se presenta un prolapso del cordón, es una emergencia obstétrica. Y más adelante mi compañero ya les va a explicar más sobre los factores de complicaciones que se van a encontrar. Ya, a ver qué ha de regresar. Ya dice, consecuencia del atrapamiento, presentación incompleta. Bueno, entonces cuando uno habla de complicaciones, si yo comparo la incompleta con nalgas completas con franca de nalgas, mayor opción de que se complique es la de incompletas. Una de las complicaciones será RPM, ruptura prematura de membranas. Y si hay ruptura prematura de membranas, no es que solo el cordón se va a salirse, también los pies. Entonces puede haber que se salga, o sea, que haya prolapso de cordón, que haya prolapso de un miembro o prolapso de los dos miembros. Y cuando habla consecuencias del atrapamiento, eso de atrapamiento sí pues va a ser en cualquiera de los tres tipos de
presentación, cualquiera de los tres tipos. Ahora, probablemente haya más atrapamiento en la incompleta. ¿Por qué será? Porque en la incompleta se puede prolapsarse el cordón, se puede prolapsarse un miembro aún con dilatación de, pongan 5, 6, se puede prolapsarse. Y con una dilatación de 5, 6, 7, la cabeza no va a salir, no va a poder salir. Pero el atrapamiento de cabeza o cabeza última se va a presentar, si ya sea en la primera, en la segunda y en la tercera, se va a presentar. Cualquiera de los tres. Oye, este gordito llega muy tarde. 17 ya. Ya pasaste medio puerta. Pero ¿cómo has encontrado la puerta? Oye, ¿cómo has encontrado la puerta? Ya vamos. Siguiente, por favor. Entonces, ahora vamos a hablar de los factores de riesgo que predisponen al parto de presentación podal. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes factores, tales como son maternos, fetales y ovulares. Tiene bastante relación con lo que habla de hace poco. Por ejemplo, dentro de los factores de riesgo maternos, tenemos una pelvis estrecha, asimétrica o un útero con una morfología normal. Porque esto va a condicionar que cuando el bebé esté aún pequeño, o sea, no ha llegado aún a la etapa en la que tenía que rotar, o ya está llegando a la etapa en la cual tiene que rotar para presentarse de manera cefálica, no va a poder, porque justamente la disposición de este útero va a provocar que cuando el bebé intente girar, va a funcionar a manera de un obstáculo que debe evitar su completo giro, ¿no? Y se va a terminar presentando de forma podal. Tenemos también la multipariedad, está bastante relacionada a la flacidez uteroabdominal, es decir, cuando la paciente, la mujer ha tenido bastantes hijos, el músculo ya no es como, por ejemplo, una ovípara, esta adquiere cierta flacidez y eso, por ejemplo, va a ser relacionado bastante con el hecho de que el niño nazca en presentación podal. También tenemos los tumores previos, puesto que estos van a generar cicatrices, y si no cicatrices, un efecto de masa en el útero, de modo que evite que este gire correctamente cuando debería ser. También tenemos otros factores como los fetales, el tema de la prematuridad, que es lo que viene a mencionar el doctor, la restricción del crecimiento uterino, el feto pequeño, que si un niño está pequeño, que está ahí en la cavidad uterina, nada nos asegura de que cuando gire se va a presentar de forma cefálica, puede estar dando vueltas y al final terminando de nacer de forma podálica. Tenemos también el embarazo múltiple, puesto que funciona similar o bajo la misma lógica que cuando, por ejemplo, un tumor o una cicatriz a nivel del útero. Cuando son dos fetos, están ocupando ambos el mismo espacio, no es demasiado grande, entonces para girar van a tener dificultades, siendo que uno o los dos se van a poder presentar de forma podálica. Tenemos lo mismo, la macrosomía fetal, cuando hablamos de feto grande, por ejemplo, en una imagen, va a tener dificultad para girar. Y en ese sentido se puede quedar así y puede terminar naciendo de forma podálica. Ahora, en el caso de factores oculares, tenemos el tema de la placenta previa, que es... A ver, ¿hasta qué hora hemos dicho que pueden entrar? La placenta va a estar implantada en otro lugar más cerca de la parte inferior de lo que es el útero, por ejemplo, va a ser lo mismo. Va a cumplir este efecto va a obstruir al giro del bebé a partir de las 32 semanas aproximadamente, evitando que se posicione de manera cefálica, terminando en una presentación podálica. Tenemos también después el tema de los polidramios y oligodramios. ¿Por qué nos interesa el polidramios? Porque si el bebé está en una cavidad llena de líquido, este va a seguir girando. Y en el caso de los oligodramios, si el líquido va a ser poco, puede ser que justamente porque el líquido es poco, el bebé termine presentación podal y ya no pueda girar porque ya no hay espacio, ni siquiera hay líquido para que se puedan utilizar. Y bueno, entonces, en caso de oligo de principio, 20 semanas, oligo, por decir. 25 semanas, oligo. Y a esa edad que estaba de nalgas, ya no va a girar, porque no hay espacio. Pero si el oligo se presenta
a las 35 semanas, 38 semanas, ahí sí no habría problemas. Porque ya probablemente... Ya rotó. Claro, ahí sí ya no habría problemas. Ahora, lo mismo, por ejemplo, lo que les mencionaba, anormalidades fetales, en caso de niños con anencefalia también se ha visto que hay esta presentación podálica, porque su cabeza es pequeña, su cuerpo tiene que ser pequeño y siguen girando. Igual con niños con hidrocefalia, su cabeza es enorme y eso no les permite girar de buena forma. Lo mismo cuando la presentación tiende a ser incompleta, hay piernas extendidas. Y algo que llama la atención es de qué riesgo de recurrencia, es decir, si una madre ya ha tenido un hijo que ha nacido con presentación podálica, es muy probable que sus siguientes embarazos, sus hijos, también tengan esta presentación, siendo que el primer embarazo, la probabilidad o el riesgo de recurrencia es del 9%, o sea, para el segundo embarazo, ¿no? Para el tercero un 25% y para el cuarto embarazo, es decir, su cuarto hijo, la probabilidad es de 40%, un 40% de probabilidad de que este se presente de forma podálica. Siguiente, por favor. Ahora, hablemos un poco del diagnóstico. Se puede diagnosticar, principalmente se dicen 3 formas, sin embargo, las 2 primeras van a ver que son muy inespecíficas. Tenemos primero los síntomas, luego el examen físico y finalmente lo más recomendado y lo que generalmente más se usa, que es el examen de imágenes. El primero son los síntomas. Los síntomas son más comunes en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque el niño ya está grande y va a generar las molestias en la madre. Sin embargo, esto es muy específico, es por eso que no se utiliza ni siquiera como sospecha diagnóstica. Tenemos, por ejemplo, molestias subcostales debido a que la cabeza fetal se encuentra en el fondo uterino, pero esto es muy inespecífico. Molestias subcostales no nos va a llevar a sospechar de que el niño está en presentación podálica. También se menciona el dolor lumbar o abdominal bajo, sensación de presión pélvico-rectal, pero es igual, son bastante inespecíficos. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la exploración física, tenemos 2 formas. Uno es la exploración o tacto vaginal y otro son las maniobras de Leopold. Antes de iniciar, en las fuentes que estábamos investigando, me llamó la atención esta frase que dice: la palpación abdominal, refiriéndose a las maniobras de Leopold, incluso realizada por un médico experto o experimentado, puede dar lugar a un diagnóstico erróneo. Ya luego les voy a explicar por qué, y mucho tiene que ver el examen físico con que seamos capaces de determinar qué estructura estamos tocando, porque no podemos ver igual al momento de hacer las maniobras de Leopold. Empezando entonces, tenemos la exploración o tacto vaginal. Nosotros cuando hagamos el tacto vaginal vamos a palpar nalgas, genitales o pies, como se puede ver aquí. Dependiendo de la relación entre el sacro y el ilíaco, vamos a sentir diferentes estructuras. Luego voy a hablar de los tipos de presentaciones, pero lo que llama más acá la atención es de que lo que vamos a sentir prácticamente va a ser el coxis, la cresta sacroiliaca, y si bajamos nuestro dedo un poco más, vamos a sentir la línea interglútea. Dependiendo de la presentación, porque por ejemplo cuando son nalgas francas, es decir, sus patitas están hacia arriba, vamos a sentir únicamente la línea interglútea y las estructuras que he mencionado, como el coxis. Sin embargo, si este niño llega a tener una presentación no incompleta, podemos incluso sentir los pies. O en la presentación, por ejemplo, podálica, también podemos llegar a sentir los pies si es que no son nalgas francas, ¿cierto? Ahora, esto, ¿por qué es importante? Porque tenemos que ser capaces de determinar qué estamos tocando. No es lo mismo sentir la línea interglútea, el coxis, a estar sintiendo, por ejemplo, suturas craneales o el tema de las fontanelas. Ahora, también este punto de la exploración y el tacto vaginal es importante porque nos va a permitir calificar en base al sacro y al hueso ilíaco en qué posición se encuentra este niño. Entonces nosotros tenemos con un triángulo negro lo que va a ser el hueso sacro y tenemos, ¿no es cierto?, las fosas ilíacas, el hueso ilíaco. En base a eso y a cómo esté orientado, nosotros vamos a poder definirlo en 4 diferentes posiciones. Por ejemplo, este se va a llamar sacroiliaca izquierda posterior. ¿Por qué? Porque el hueso ilíaco está en relación con el sacro al lado izquierdo, como se puede ver aquí, y posterior porque si nosotros trazamos una línea transversal entre ambos huesos ilíacos, entre ambas esquinas ilíacas, vamos a ver que se encuentra por detrás. Entonces, por eso es sacroiliaca izquierda posterior. Esta sería sacroiliaca transversa derecha, porque se encuentra el hueso sacro al lado derecho y porque el hueso sacro coincide con esa línea transversal que les mencionaba, y así tiene diferentes presentaciones. Son 8 en total: la sacroiliaca izquierda anterior, sacropúbica, ¿por qué? Porque el hueso sacro está en relación con el pubis; sacrosacra, porque el hueso sacro del bebé está en relación con el sacro de la madre; sacroiliaca derecha
anterior, sarcoideaca transversal a la izquierda y sarcoideaca posterior derecha. ¿Por qué es importante esto? Más por el tema de epidemiología. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a leer a la literatura, vemos que es más fácil que un niño nazca si es que se encuentra en una posición anterior, ya sea sacroiliaca izquierda, derecha, anterior. Por el contrario, cuando esta tiende a ser posterior, va a presentar más dificultades al momento de nacer. Siguiente, por favor. A ver, quédate ahí. Se supone que ahí el tacto vaginal sirve si la gestante ya está en trabajo de parto, ya está con dilatación. Porque si no está con dilatación, tacto vaginal no funciona, no sirve. Y la idea es, en caso de podálico, diagnosticar antes que la gestante entre en trabajo de parto. ¿Por qué? Porque gestantes en podálico va a terminar en cesárea. En cesárea. Antes de entrar al trabajo de parto. Porque aun cuando esté en franja de nalgas completas, que menos opción de que se colapse, el riesgo de RPM es mayor. Si el riesgo de RPM es mayor comparando con cefálico, lógicamente el riesgo de prolapso de cordón también es mayor. Entonces no se debe de esperar para hacer diagnóstico que arranque el trabajo de parto. El diagnóstico, pues, en el peor de los casos, se debe hacer a las 37 semanas, por decir a más tardar. ¿Por qué? Porque generalmente el diagnóstico se hace 35 semanas, 36 semanas, 37 quizás sea un poco tarde. ¿Por qué? Porque necesitamos tiempo para preparar y entrar a operar, operaciones programadas, ¿no? Entonces el tacto, si acaso está en trabajo de parto y hay dilatación, por donde puedo entrar y tocar las nalgas, ¿no? A ver, sigamos. Ahora tenemos la exploración física referido más a las maniobras de Leopold, que es de lo que iba la frase. Por más de que el médico sea experimentado, a ver, distinguir. Ahora, tenemos las 4 maniobras de Leopold. La primera, que nos va a permitir, además de la situación, ¿no es cierto?, la presentación, pero las diferencias que vamos a distinguir, ojo que las imágenes son más ilustrativas, no he llegado a encontrar imágenes de maniobras de Leopold en posición podálica, pero nos va a servir para explicar algunos puntos. Si nosotros, la primera maniobra de Leopold, lo que hacemos es tocar el fondo uterino, nos vamos a dar cuenta que va a ser más prominente y va a ser fácilmente movible. ¿Por qué? Porque justamente en el tema de los fetos, incluso en el recién nacido, la cabeza es la parte más grande de los recién nacidos y va a ser fácilmente movible porque está articulado con el cuello, a diferencia, por ejemplo, de cuando sentimos sus nalgas y intentamos mover y se mueve todo el tronco, ¿no? Luego tenemos a la segunda maniobra, en la cual vamos a ver la posición. Si nosotros nos desplazamos y empezamos a sentir, nos vamos a dar cuenta de que es mucho más irregular, pero cuando es más próximo a la región pélvica. También algo que podemos sentir, si es que de casualidad el niño está llegando a presentar los movimientos fetales, es que estos van a ser más perceptibles en la región de la pelvis. Siguiente, por favor. También tenemos la presentación. Vamos a sentir, cuando nosotros hagamos la maniobra para la presentación, vamos a sentir que la región de la pelvis es mucho más voluminosa, irregular, menos dura que lo que hemos sentido, por ejemplo, en la primera maniobra. Y aparte de eso, si es que intentamos mover un poco, nos vamos a dar cuenta de que vamos a sentir que se mueve como si se tratara de un bloque. ¿Esto por qué? Porque si fuera la cabeza, movemos y lo único que estamos moviendo es la cabeza. En cambio, si son las nalgas, lo que estamos moviendo es prácticamente casi todo el tronco. Que le movemos las nalgas, se mueve todo el tronco. Y finalmente, con el tema del encajamiento, nos vamos a dar que lo que vamos a sentir es una pelvis fetal firme por encima del estrecho superior, casi por la misma lógica. Porque acá está, si nosotros movemos o intentamos sentir acá, junto con las nalgas está el tronco. Entonces, en ese sentido, también vamos a sentir una estructura en forma de bloque que va a ser un poco más firme. Siguiente, por favor. Y ahora el diagnóstico por imágenes.
Preferentemente el diagnóstico, casi siempre el diagnóstico es por imágenes en el tema de los controles de la madre. Y el mejor método que existe para diagnosticar la presentación del niño, en este caso la podálica, es la ecografía. De preferencia se realiza a partir del tercer trimestre, y esto es importante y es bastante útil porque no solo nos permite ver el tipo de presentación, sino también el ángulo del cuello y en el caso de que el bebé presente alguna malformación. Esto del ángulo del cuello es un punto importante, luego lo vamos a ver, pero tiene que ver bastante con que si la cabeza del bebé está flexionada o está extendida, luego lo veremos. Y hay otras pruebas que no se utilizan tanto como la ecografía, pero también se pueden llegar a usar. La tomografía no se prefiere, pero sí es el único recurso a utilizar, se debe evaluar. Y la resonancia magnética es mucho más segura que la tomografía, entonces si no tenemos disponible ecografía, aunque sería extraño no tener ecografía y sí una resonancia magnética, es el método más seguro para llegar a este diagnóstico. Y por ejemplo acá tenemos una resonancia magnética de un niño en presentación podal. Nos damos cuenta que es en la resonancia. Siguiente, por favor. Ahora, hay algunos diagnósticos diferenciales y esto tiene que ver más con el tema de si de casualidad el niño la gestante ya ha llegado, el trabajo de parto y está dilatando, y nosotros intentamos sentir a través del tacto vaginal. Uno es la presentación facial edematosa. Puede llegar a darse el caso de que ya está dilatando y metemos nuestro dedo para sentir algo y sentimos estructuras duras. No sentimos fontanela y nos cuesta trabajo o dificultad determinar bien qué estamos sintiendo. Esto puede deberse a que por la presentación facial del niño se ha edematizado toda su cara. Y por ejemplo, acá no llegamos a sentir las tuberosidades isquiáticas ni el orificio anal, mucho menos la límite. Este es un diagnóstico diferencial, se puede llamar así. Y otro es la presentación cefálica compuesta, y es que al hacer tacto rectal sentimos una extremidad y quizá por una experticia del médico o algo similar no sabemos diferenciar qué es. Nosotros decimos, no, está saliendo algo, seguramente desde su pierna o algo por el estilo. Y por ejemplo, esto también puede actuar como diagnóstico diferencial. Siguiente, por favor. Ahora, hablemos de la versión cefálica externa. La versión cefálica externa es un procedimiento obstétrico que se utiliza para voltear al bebé de una posición podálica a una posición cefálica. Para esto tenemos que tener en cuenta ciertas condiciones que voy a mencionar después, pero una de las que les mencionaba del tema de la ecografía era de que su cabeza no esté hiperextendida, porque si su cabeza está hiperextendida, o sea, un ángulo mayor a 90 grados, lo vamos a intentar girar y podemos llegar a lastimar al bebé, porque su cabeza está extendida, lo vamos a girar y puede llegar a chocar con una estructura ósea. El éxito de esta versión cefálica externa generalmente va entre el 50 y 60%, según hemos dicho, pero es un procedimiento obstétrico que se usa bastante. Es una maniobra que se puede emplear desde las 36 a 37 semanas. Generalmente se prefiere una previa ecografía de control primero para asegurarnos que la presentación del niño esté podálica, y también y esta ecografía de control también se hace después para verificar que el procedimiento que hayamos realizado se haya dado de manera correcta. Se recomienda que la gestante esté ligeramente inclinada para que sea mucho más fácil desencajar, es decir, ya que este niño está metido, lo que nos facilitaría el trabajo es elevar un poco las piernas para que la parte de las nalgas ya no esté aquí, ¿no? Se eleve un poco porque la madre está levantando un poco y así lo podemos girar con mayor facilidad. Dura máximo entre 10 a 15 minutos y se detiene si es que la gestante refiere un dolor excesivo, un dolor extremo. Debe haber un monitoreo fetal antes y después para comprobar el bienestar del producto y aparte, por si acaso, se recomienda un acceso intravenoso y usar medicación que ayude a la relajación uterina, tal como sería la hiperbutalina, que es un tocolítico. Ahora, ¿cómo se realiza? Son dos fases, si se le puede llamar así. Uno es el desencajamiento, que es el tema de elevar las nalgas. Para esto les mencionaba que nos ayuda mucho que la madre esté un poco con las piernas un poquito levantadas para que salga un poco más rápido el bebé. Entonces, desencajamos y lo siguiente que vamos a hacer va a ser rotar. Vamos a poner presión firme, pero tampoco de manera brusca, y vamos a simular como si estuviéramos intentando de que el niño haga una voltereta, ya sea hacia adelante o hacia atrás, pero lo preferente es hacia adelante, ¿no? Entonces hacemos esa voltereta y finalmente para que el niño se encuentre en presentación cefálica como se quería. Luego de eso se vuelve a realizar lo que les mencionaba, monitoreo de bienestar fetal y una ecografía para confirmar de que se ha realizado de manera correcta este procedimiento y que nos ha ayudado. Siguiente, por favor. Ahora, ¿tiene contraindicaciones? ¿Tiene riesgos? Sí.
Sus contraindicaciones varían entre relativas y absolutas, pero para entenderlo en términos generales, para poder realizar nosotros este procedimiento tenemos que tener un feto que primero no sean dos niños, no sea un embarazo gemelar o algo por el estilo. Segundo, que el niño tenga bienestar, que no sea un niño con anormalidades, que no tenga, por ejemplo, placentia previa. Este DPNI hace referencia a trastornos de anormalidades cromosómicas, anormalidades genéticas, tiene que ser un niño sano. No se debe hacer esto en niños hidráneos. ¿Por qué? Porque si hay poco líquido y lo quiero girar, no va a girar nunca, pues no hay espacio. También no debe haber compromiso fetal, las formaciones graves los que les mencionaba. El tema del feto, lógicamente el feto tiene que estar vivo, por eso también se hace la ecografía antes para controlar el bienestar del feto. No debe ser embarazo general, como os he dicho, no debe presentarse fibrilación RH, es decir, incompatibilidad sanguínea, porque ojo que al hacer eso también lo estamos estresando al niño. No debería haber anomalías uterinas y ni alteraciones de la coagulación. Tampoco se recomienda que la madre tenga alguna enfermedad hipertensiva, placenta anterior, trabajo de parto no debería haber iniciado, no debería hacerse una cesárea anterior, porque ojo, cuando nosotros nos encontramos frente a este caso y a cualquier otro caso y la madre reporta que ya ha tenido una cesárea anterior, no le vas a dar el trabajo de parto, ¿no? Si la madre ya tiene una cesárea anterior, cesárea es para sus siguientes estaciones, o que la madre tenga una cardiopatía. También la frecuencia cardíaca fetal baja, o la cabeza en extensión, que era lo que les mencionaba, que si está en extensión, al momento de girar podemos dañar el feto. Hay riesgos y complicaciones, pero son mínimas, casi no se presentan, incluso se reporta que es menos del 5%. Por ejemplo, lo que de cambios transitorios en la frecuencia cardíaca fetal es porque estamos manipulando el feto, estamos estresándolo. Se puede dar ruptura de membranas, no solo por esta maniobra obstétrica, sino porque en general los niños con este tipo de presentación tienen más riesgo de hacer ruptura prematura de membranas. Puede darse también hemorragia feto-materna, pero es mínima, desprendimiento de la placenta, prolapso o accidente del cordón, puesto que como estamos girando, va a haber un espacio ahí al momento de voltear, y ese espacio puede ser ocupado, por ejemplo, por el cordón. Son raros, pero en caso de presentarse, necesitan cesárea de emergencia sí o sí. Siguiente, por favor. Y bien, si no nos ha salido, verificamos con el ecógrafo y no ha girado el niño, ¿qué hacemos? Parto, cesárea. Actualmente lo que se prefiere casi en todos los casos es cesárea, que se realiza incluso. Regresa otra vez y ya está. Bueno, esto de las versiones yo nunca he visto. Estamos hablando, yo estudié en la universidad 70, 80. Por lo menos los años 80 para acá ya no se hace la versión, esto es externa, versión externa. Ya no se hace. Ya no se debe hacer. Las versiones ya no se deben hacer. Segundo, he visto hacer versiones más en fetos en transverso. Feto en transverso. Imagínense un feto en poálico, un feto en transverso. Cuando uno habla de feto en transverso, dorso superior y dorso inferior. Entonces, ¿en qué caso? O antes, cuando uno habla de versión externa, hay dos tipos de versiones. Versión externa y versión interna. Cuando digo en caso de transverso, he hecho, pero más la versión interna en caso de embarazos dobles o múltiples. ¿Qué significa? El primer feto de cabeza, se le da opción parto vaginal, sale el primero, pero el segundo es transverso, dorso superior. Ahí puedo hacer versión interna. Porque si el dorso es superior, es más fácil
que coja la cabeza, entrando por vagina, versión interna, entrando al cuello, ubicar la cabeza. Si la cabeza está en el lado derecho, jalo, oriento hacia el estrecho superior de la pelvis. Igual, si la torso superior, la cabeza está al otro lado, igual entro, cojo la cabeza y con esta mano empujo hacia arriba y con esta mano jalo la cabeza. Entonces, las versiones en podálico, no. Versiones externas en transverso, no. Versión interna, en ese caso que les decía, primero en cefálico, segundo en transverso, pero dorso superior se puede hacer. Aun cuando se hace versión interna con un feto, primer feto encefálico, segundo en transverso, dorso superior, la complicación más grave avanza, ese es el DPP, desprendimiento placentario normoinserta, DPP. O sea, puedo generar DPP, puedo generar ruptura uterina. Por ahí no he visto que ruptura uterina. Puedo generar ruptura uterina. Puedo generar ruptura del cordón. Porque para que esté en podálico o para que esté en transverso, muchas veces el feto está con circular de cordón, que es lo que evita que el feto siga girando normalmente. Entonces, si yo a la fuerza lo voy a girar y ahí circular, se va a arrancarse, se va a morir. Entonces puede haber DPP, puede haber ruptura uterina, puede haber ruptura de cordón, asfixia del producto de la gestación, se muere. Entonces el concepto es no hacer. Por eso que cuando uno está frente a un feto en transverso, en podálico, se debe de diagnosticar a través de las maniobras de Leopold, no tanto por el tacto y corroborado por ecografía. 35 semanas, 36 semanas, 37 semanas, se prepara y se opera. Ya no se espera que arranque el trabajo de parto. Raras veces, en la actualidad, un feto en podálico, la mamá viene en trabajo de parto. Raras veces un feto en transverso, la mamá viene al hospital. Raras veces. ¿Por qué? Porque actualmente se hace el control prenatal. Ahí se detecta, refiere, se prepara y se opera. Eso, muy bien, vamos. Ahora, con el tema del parto vaginal cesárea, como bien mencionaba, ya casi no se usa parto vaginal, lo que se prefiere es cesárea, incluso en un 90%, pero tiene sus indicaciones, que va a hablar más adelante. Pero lo que más nos interesa de todo esto es el caso de que parto vaginal cuando ya viene expulsivo. Nada más. Y en el caso de la cesárea, son todas las demás indicaciones: feto grande, estrechez, conformación desfavorable, hiperextensión cefálica, presentación pélvica incompleto, de que es el feto prematuro, restricción de crecimiento antecedente, de muerte perinatal o traumatismo obstétrico, y también en caso de la carencia de un médico experimentado, porque puede que venga en exclusivo y tengamos un médico que no sepa cómo tratarlo. Entonces todavía se puede evaluar la posibilidad de, digamos, se puede realizar algo o ya. Siguiente, por favor. También existe, para ver si se puede dar el parto vaginal, ¿no? Una tabla conocida como pronósticos de Satuchin y Andro. Ella se da acá. Cuando el puntaje es menor a 3 puntos, de 0 a 3, nos indica cesárea, de 4 puntos necesita que lo reevaluemos luego de un tiempo, y más de 5 puntos porque es candidato para parto vaginal en estos casos. Las indicaciones entre los factores o las cosas que se evalúa que tenemos primero la paridad, asignándole 0 puntos si es primípara, 1 si es multípara. Edad gestacional, mayor a 39, 38 y menor a 37. El peso estimado del feto, mayor a 3.600 gramos, entre 3.100 gramos y 3.600 y menor a 3.100.
que haya tenido un parto podálico previo, sea cual sea el motivo, aunque ya casi no se ve, 0, 1 y más de 2. La dilatación al ingreso, en caso de que su dilatación al ingreso sea 2 centímetros, 3 centímetros o más de 4 centímetros, también se le puntúa así. Y finalmente la altura de presentación, esto refiriéndonos a los planos de Foch, siendo primer plano, segundo, 3 planos, ¿no? Siendo el primero cuando se encuentra entre esa línea imaginaria que formamos entre el promontorio y el borde superior de la sínfisis pubiana. El segundo, pues, paralelo, ya también por el borde inferior de la sínfisis pubiana. Y el tercero, cuando estamos hablando de entre la cuarta vértebra sacra y una línea imaginaria que se forma con las espinas ciáticas. Siguiente. Podemos escuchar la exposición. Desde el año 2000 existe un consenso de que todos los partos podálicos se dan a través de cesárea. Sin embargo, hay información reciente de las asociaciones de ginecólogos y obstetras, del Real Colegio de Ginecólogos y Obstetras y de una sociedad de Canadá. Bueno, la mayoría recomienda con primera instancia la cesárea, pero se habla de un parto vaginal programado siempre y cuando cumpla algunos criterios específicos y exista el personal y el equipo en el centro. Bueno, siguiente, por favor. Como conocimiento para saber cuándo se puede hacer un parto vaginal programado según esas guías, hablan de los siguientes criterios, ya que no todas las mujeres en parto podálico pueden hacerlo. Primero, se les da un consentimiento informado, puesto que la madre debe estar al tanto de los riesgos y beneficios de un parto podálico vaginal versus de cesárea y debe estar de acuerdo con el plan. El tipo de presentación debe ser nalgas puras o francas o completas, como se vio en la presentación inicial. La actitud de la cabeza fetal es la cabeza flexionada, confirmada por la ecografía. La edad gestacional debe ser un feto a término mayor o igual a 37 semanas. El peso fetal estimado generalmente debe estar entre 2.500 y 4.000 gramos. Si es menor a este puede haber retención y si es mayor puede haber distocia o también retención. La pelvis materna debe ser clínicamente adecuada, el progreso del parto debe ser un trabajo del parto espontáneo con progresión normal. El entorno hospitalario, como les mencioné, debe haber la disponibilidad inmediata para realizar una cesárea de emergencia y la experiencia de la obstetra debe ser capacitada. Siguiente, por favor. Las contraindicaciones de hacer un parto vaginal programado vienen a ser una presentación del pie, podálica incompleta, la cabeza fetal debería haber estado hiperextendida para no realizar esto, el peso fetal estimado mayor a 4.000 o menor a 2.500, debe estar comprometido el bienestar fetal. Entre las complicaciones maternas, cualquier indicación de cesárea por otra causa previa, la cirugía uterina previa con cicatriz corporal o haber la mujer pasado una miomectomía, una pelvis inadecuada y la falta de un progreso en el trabajo de parto. Siguiente, por favor. Bueno, en imagen pueden observar lo que es un parto podálico con un trabajo progresivo, lo que indica para la atención, como bien lo mencionó, si llegan expulsivos se tiene que atender. En ese sentido, existen las fases de dilatación y expulsivo. En la fase de dilatación se debe hacer una monitorización electrónica fetal continua para detectar si hay signos de sufrimiento fetal. Se puede dar una analgesia epidural y se debe vigilar constantemente la curva de parto, ya que si se detecta un progreso lento o una detención, es una indicación inmediata de cesárea. Siguiente. A ver, quédate ahí. La última parte. Uno ya decidió parto vaginal. Dice, hay que observar el progreso. Dice, un progreso lento, una detención, indicación necesaria. Se supone ahí ya está hablando de que las nalgas están en vagina. Decido operar. ¿Cómo lo saco si está en vagina? Yo he visto un caso morirse. Nos complicamos. Un pata que estudió en Argentina vino, parto vaginal, en su área lógicamente es el dueño, le da opción parto vaginal.
ya las nalgas están en el introito, ahí, el introito abriéndose. ¿Nunca se ve? Y él se mete a operar. ¿Cómo lo sacas? Tendríamos que jalar de arriba. Bien, Complicado. Bueno, si se llega a atender este tipo de partos, hay una serie de maniobras. Hay dos técnicas que están recomendadas actualmente. Es una vez ha nacido hasta la altura del ombligo, lo que nos dice la guía es manos fuera, que tú tienes que ver que el parto descienda por sí solo hasta que el uso de algún tipo de maniobra sea necesario. Si ya nació hasta los hombros, si ya nació y queremos sacar los hombros, se puede hacer la maniobra de Rojas-Lobset. Como ven en la imagen, lo que pasa es que se debe colocar, o el doctor médico coloca ambas manos sobre la pelvis ósea del recién nacido y debe girar 180 grados para que salga uno de los hombros y luego vuelve a girar 180 grados para que salga el otro. Se hace una tracción, pero controlada y suave. Siguiente, por favor. Aquí hay un video de cómo se realiza esta maniobra. Para realizarla, tomaremos el feto por los muslos y apoyaremos los pulgares o sobre el sacro o sobre las espinas ilíacas posterior-superiores. Utilizamos esta referencia para evitar presionar directamente sobre el abdomen del feto y lesionar algún órgano. Realizaremos entonces una tracción progresiva pero firme y la dirigiremos hacia el suelo, hacia el interior y hacia el lateral. A la vez que rotaremos el feto sobre su eje ventral. Con esto conseguiremos que el hombro contrario hacia el lado que estamos tirando se convierta en el hombro anterior, facilitando así su ejercicio. Cuando ya podamos ver, al menos parcialmente, el hombro anterior, el contrario hacia el lado que estamos mirando, ayudándonos de los dos dedos índices, los introducimos en la vagina, protegiendo el húmero del feto y delicadamente traccionaremos hacia abajo para extraer el brazo anterior. Es posible que uno de los dos brazos nos resulte más difícil de extraer. Si este es el caso, en el primer brazo que nos intentamos extraer, realizaremos la maniobra hacia el otro lado para anteriorizar el brazo contra el lateral y realizaremos la misma maniobra sobre este brazo. Una vez que hayamos desprendido uno de los dos brazos, realizaremos la maniobra otra vez contraria y sacaremos el brazo contrario, el brazo contrario. Hay que recordar que esta maniobra no se realiza tirando únicamente hacia el lateral. Bueno, y como segunda fase, una vez ya han salido los hombros, la maniobra que se usa es la de Morisseau. Esta maniobra consiste en que el médico debe colocar al bebé sobre su brazo y con esa mano en la que está colocada el bebé, colocarla sobre la fosa canina para promover la flexión y que no extienda la cabeza, la otra mano por encima, a los dos costados del cuello. Otro asistente debe hacer una presión suprapúbica. Primero se eleva, se jala hacia abajo y luego se eleva. Siguiente, por favor. Una vez hayamos conseguido desprender los dos brazos, procedemos a realizar la maniobra de Morisot, que está encaminada a desprender la cabeza fetal. Esta maniobra consiste en hacer acabar el feto sobre el brazo, normalmente sobre el brazo no dominante, y se introducen los dos dedos índices a través de la vagina, con la intención de buscar la boca del feto, y esto nos va a facilitar la flexión de la cabeza y que nos produzca una deflexión de la misma. Por posibles accidentes durante este procedimiento, algunos hombres prefieren apoyar los dedos dentro de la boca sobre el maxilar superior o sobre las eminencias largas. Es importante que a la hora de desprender la cabeza fetal esté bien flexionada y orientada hacia el occipito anterior. Una vez que nos aseguramos de la correcta rotación de la cabeza fetal, ejerceremos presión con la mano dominante sobre los hombros del feto hacia abajo y hacia distal. Es importante destacar que esta tracción la realizaremos con la mano de arriba y no con la mano que tenemos sobre la boca del feto, porque lo podemos reflexionar. Una vez que podemos visualizar el occipucio del feto y no antes, cambiaremos la dirección de la tracción que estaba siendo hacia inferior y hacia distal, entonces cambiaremos la dirección de la tracción hacia superior y hacia distal. Es importante que mediante los dedos que tenemos dentro de la boca del feto mantengamos un poquito la tracción para evitar que la cabeza se deflexione, para que se mantenga en todo momento bien flexionada. Algunos autores recomiendan, en lugar de realizar la maniobra de Rojas y de Morisot, realizar. Y bueno, esta es la maniobra que estamos haciendo en desuso por las complicaciones que les voy a hablar más adelante. Sin embargo, se tenía que extender de esta manera el feto para que pueda salir. Esta es la maniobra de Branch. Siguiente. Ponle play para que Una vez hayamos conseguido desprender los dos fetos con las dos manos, para que las palmas queden sobre el dorso fetal y los pulgares sobre el abdomen del feto, sobre los muslos más bien del feto. Después se procede a bascular el cuerpo fetal sobre el abdomen de la madre en una única maniobra. Se recomienda acompañar esta maniobra junto con una presión suprapúbica para favorecer el desprendimiento de la cabeza fetal.
En ocasiones puede ocurrir que uno o los dos brazos del feto se queden retenidos por detrás de la cabeza, en lo que denominamos brazo mocado. Esta situación se puede favorecer si realizamos maniobras antes de explicar. Para resolver esta complicación, esta distocia, realizaremos una maniobra que denominamos de lavado de cara. Esta maniobra consiste en recorrer. Bueno, también se ha descrito un parto de nalgas con forceps o los forceps de Piper. Este también ha causado una mayor tasa de complicaciones por el uso del material. Entonces, sí, en la fase 1 de expulsivo, que se hace la maniobra Rojas o la maniobra de Mauriceau, podemos ayudarnos con haciendo episiotomía. Haciendo, claro. ¿Podría Episiotomía ser? acá es válido, ¿no? Claro. Cuanto más amplio, mejor todavía. Está haciendo la primera maniobra para sacar los hombros. La maniobra de Rojas. Ya, ahí esa maniobra que está haciendo es diferente a la anterior. La del brazo. Diferente. Ahora necesito un asistente para poder usar los forceps. A ver, quédate ahí, regresa más despacio, regresa más, no sé qué ha hecho, ya. Pero ya el momento del expulsivo, la primera imagen del expulsivo. Avanza en todo caso, avanza. La primera maniobra. No, ya ahí después creo que el video, Sí. ya el video. Vale. ¿Ese ¿de dónde es? Argentino, ¿no? Ya está, ahí. Entonces, teóricamente, según él, lo pone en transverso y luego jala un poquito, sale un hombro. Jala el otro hombro y sale, o jala a este lado y sale el otro hombro. La técnica en sí, una vez que ya aparecen las axilas, en ese momento uno tiene que hacer asa de cordón. Significa entrar con este dedo y el cordón, coger el cordón y jalar un poquito para que no se aplaste con los huesos pues, de la madre, ¿no es cierto? Porque si no, ahí va a sonar el chiquito. Una vez que hemos hecho asa de cordón, estamos observando el ángulo del omóplato. Se coge así, él lo saca en transverso, los hombros. Lo que hay que más bien es girar. Uno de los hombros, como este, girar para que salga el hombro anterior. Una vez que esté en esta posición, ya salió el hombro anterior, para que salga el hombro posterior, se levanta. Y luego se ayuda
y sale el hombro posterior, pero no en transverso, sino en este sentido. El hombro anterior, el hombro posterior. Una vez que ya salieron los dos hombros, se pone en transverso. Se pone en transverso, así. Y con estos dos dedos entramos, o se debe entrar, para coger o introducir estos dos dedos en la boca, para realizar la maniobra de horizonte. Entro, cojo, la idea es mantener el mentón pegado acá. Por eso han visto como 2, 3 diapositivas en la que dice una de las indicaciones de entrada de cesárea cuando la cabeza está en hiperextensión. Así. La única forma de saber si está así adentro en la actualidad es con una ecografía. En mi época se hacía una radiografía. Y si radiográficamente uno veía que la cabeza estaba así, no, eso no va. Entonces tiene que estar así como para que pueda ir a un parto vaginal. Entonces la idea es entrar, coger, mantener en flexión y con esta mano, así, esto en esta zona, esto en esta zona. Y alguien del abdomen, del hipogastrio, presiona. Yo hago esto, presiona, y yo hago inmediatamente esto, para poder sacar al producto de la gestación. Porque si simultáneamente no presiona, el bebito va a hacer una hiperextensión y la cabeza se va a quedar. ¿Cómo lo sacarías? La cabeza se queda ya de acá para abajo, está afuera. Episiotomía. Ya está con episiotomía. Con el force. Eso de force tampoco. De alumno he visto force en la maternidad de Lima. Ahora ya no se ve. Yo he visto un caso en la maternidad de Lima, no salía la cabeza. Se muere chiquito, pues, o sea, no va a aguantar, ¿no es cierto? Se murió. Se muere el chiquito. ¿Cómo lo sacas? Ya está muerto, está colgando, todo esto está afuera, esto adentro. ¿Cómo lo sacas? Trágico. Ya, cortan, ya. Pero eso se quedó adentro, pues. Se quedó, pues. O sea, cortas el cuerpo de afuera, la cabeza sigue estando adentro. ¿Qué hacen? Entonces, solo para sacar la cabeza tienen que hacer una cesárea, por decir, ¿no? Más trágico. Yo he visto hacer, ya está colgando, ya está muerto, le mete por acá una aguja, lo aspira el contenido. Y si aspira el contenido, lógicamente esto no es como el hueso nuestro, pues, ¿no? Se chupa. Recién puede sacarlo. Bien trágico. Por eso que el poálico, yo he atendido. Si es 50 es mucho. Será 30, de repente 40, 50, no creo que haya llegado. ¿Por qué? Porque el poálico, problema legal. Pasa algo, te denuncian. Es por eso que esto no es en el Perú nada más, porque este es un acuerdo mundial que tiene que terminarse en cesárea. Y para terminar en cesárea, el control prenatal importante y detectarse hasta más tardar 36 semanas. ¿Por qué? Porque 34 semanas puede voltearse todavía. 34 quizás. 36 llegó y no se ha volteado, ya no se va a voltear. Se va a quedarse de nalgas. Por lo tanto, esta mujer tiene que venir de los pueblos donde se controla al hospital.
y hacer sus análisis, su EKG, su riesgo, programar 38, 39 semanas cesárea, programar. No esperar que venga en trabajo de parto, porque si viene en trabajo de parto existe riesgo de que haga RPM, mayor riesgo de RPM, mayor riesgo de prolapso de cordón, mayor riesgo de prolapso de miembros, mayor riesgo de DPP, incluso DPP, y mayor riesgo de sufrimiento fetal, óbitos fetales, o sea, muchas razones como para que esta chica, esta gestante, debe terminar el embarazo 38 semanas. Eso está protocolizado pues en el mundo, pues no es Perú, no es solo Cusco, ¿no? Entonces el argentino lo saca en transverso los hombros. No, entonces los hombros se tienen que girar para que salga el hombro anterior, hacer la contrarrotación otra vez para que salga el otro hombro, ¿no? Pero previo a ello hay que hacer asa de cordón, hay que jalar el cordón para que no se aplaste, ¿no? ¿Qué más tenemos? Eso es todo, ¿no? Las complicaciones. Las complicaciones que nos acaba de decir el doctor: retención de la cabeza última, el prolapso del cordón, asfixia perinatal y los traumatismos. Dentro de los traumatismos, lesiones del plexo braquial, fracturas de húmero, clavículo-fémur, lesiones de órganos internos como el hígado y las glándulas suprarrenales, lesiones de la médula espinal y hemorragia intracraneal y los prematuros. Dentro de las complicaciones maternas, los desgarros perineales del tercer y cuarto grado, hemorragia postparto y mayor estrés y ansiedad por ello. La complicación siguiente, por favor. Y algunas indicaciones de cesárea superficiales: se recomienda una cesárea entre las 39 y 41 semanas, una cesárea programada. Debe haber una confirmación prequirúrgica de la posición podálica del feto. La técnica de incisión suele ser transversa baja, es adecuada para los fetos a término, y la extracción de todas maneras debe ser delicada, similar a la del parto vaginal. Siguiente. Esas son las referencias, eso es todo. Muy bien. Yo creo que estos muchachos, como han tenido bastante tiempo, se han esperado. Está bien.